El sol se levantaba sobre las colinas verdes de Zulalandia. En el año 1824 los rayos dorados tocaban la hierba alta y hacían brillar el rocío de la mañana como pequeñas joyas. En el centro del gran Crowl real, un hombre alto y musculoso salió de su choza. Este hombre era Shaka, el rey de los zulúes, el guerrero más temido de toda África del Sur. Shaka tenía casi 40 años, pero su cuerpo era fuerte como el de un joven guerrero. Sus ojos oscuros miraban todo con atención. Nada escapaba a su vista, nada escapaba a su mente. Él había construido un imperio desde la nada, y cada día trabajaba para hacerlo más grande y más poderoso. En esa mañana, como todas las mañanas, Shaka caminó hacia el campo de entrenamiento. Cientos de guerreros ya estaban formados en líneas perfectas. Cuando vieron a su rey, golpearon sus escudos con sus lanzas y gritaron su nombre. El sonido era como un trueno que sacudía la tierra. Shaka no sonrió. Él casi nunca sonreía, pero en su corazón sentía orgullo por lo que había creado. Estos hombres eran los mejores guerreros del continente. Él los había entrenado personalmente. Él les había enseñado a luchar de una manera nueva, una manera que ningún enemigo podía vencer antes de Shaka. Las guerras en África eran diferentes. Los guerreros lanzaban sus lanzas largas desde lejos. Gritaban insultos. A veces, la batalla terminaba sin que nadie muriera. Era más un juego que una guerra de verdad. Pero Shaka cambió todo eso. Él inventó una lanza corta llamada Iklua. El nombre venía del sonido que hacía cuando entraba y salía del cuerpo de un enemigo. Con esta lanza, los guerreros tenían que acercarse al enemigo, mirarlo a los ojos y matarlo cara a cara. Era brutal. Era la manera de Shaka. También creó el escudo grande de piel de vaca. Los guerreros aprendieron a usarlo para empujar al enemigo, para desequilibrarlo, y luego atacar con la lanza corta. Era un sistema perfecto de ataque y defensa, pero la mayo era invención de Shaka. Era la formación de batalla llamada los cuernos del búfalo. El ejército se dividía en 4 partes. El pecho era el grupo más fuerte, que atacaba de frente. Los 2 cuernos corrían por los lados para rodear al enemigo, y el lomo se quedaba atrás, sentado de espaldas a la batalla, para que no pudieran ver y emocionarse demasiado, listos para entrar cuando fuera necesario. Con estas tácticas, Shaka había conquistado tribu tras tribu. Su pequeño clan, que antes era débil y despreciado, ahora controlaba un territorio enorme. Miles de guerreros marchaban bajo su bandera. Reyes que antes se burlaban de los zulúes ahora temblaban cuando escuchaban su nombre. Esa mañana, Shaka observó el entrenamiento en silencio. Los jóvenes guerreros practicaban la formación una y otra vez. Corrían descalzos sobre terreno difícil. Sus pies estaban tan duros que podían caminar sobre espinas sin sentir dolor. Shaka había prohibido las sandalias. Un guerrero zulú tenía que ser duro, tenía que ignorar el dolor, tenía que ser una máquina de guerra perfecta. Uno de los jóvenes cometió un error durante la formación. Se movió demasiado lento y dejó un hueco en la línea. Shaka levantó su mano y el entrenamiento se detuvo. Todos quedaron en silencio, esperando. El joven guerrero sabía que había cometido un error. Su cara mostraba miedo. Shaka caminó hacia él lentamente, cada paso haciendo eco en el silencio. Se paró frente al joven y lo miró a los ojos por un largo momento. Entonces habló. Su voz era profunda y calmada, pero todos podían escucharla claramente. Dijo que un hueco en la formación significaba muerte, no solo para el guerrero que cometía el error, sino para sus compañeros a su lado. La guerra no perdonaba errores. El enemigo no perdonaba errores, y Shaka tampoco perdonaba errores. Pero ese día, el rey decidió ser misericordioso. Dijo que el joven correría alrededor del campo hasta que el sol estuviera en lo alto del cielo. Si sobrevivía, podría quedarse en el ejército.
Si no, su debilidad quedaría expuesta y su familia cargaría con esa vergüenza. El joven empezó a correr inmediatamente. No agradeció al rey por su misericordia porque sabía que no debía hablar. Solo corrió y siguió corriendo bajo el sol africano que cada minuto se volvía más caliente y más cruel. Shaka se alejó del campo y caminó hacia la parte del kraal donde vivía su madre. Nandi era la persona más importante en su vida, la única persona a quien realmente amaba. Ella había sufrido tanto como él en los años oscuros, antes de su ascenso al poder. Shaka recordaba esos años con claridad dolorosa. Su padre, Sensangakona, era un jefe menor que había tenido una relación prohibida con Nandi. Cuando ella quedó embarazada, la familia del jefe trató de negarlo. Dijeron que no era un bebé, sino un parásito intestinal llamado Ishaka. De ese insulto vino su nombre. Nandi fue expulsada con su hijo. Vivieron como extranjeros en diferentes tribus, siempre pobres, siempre despreciados. Los otros niños se burlaban del pequeño Shaka. Lo llamaban bastardo, lo llamaban parásito, lo golpeaban cuando los adultos no miraban. Pero Shaka era diferente. Donde otros niños lloraban, él sentía rabia fría. Donde otros niños se rendían, él planeaba venganza. Cada insulto, cada golpe, cada humillación quedaba grabada en su memoria, y prometió que algún día todos pagarían su oportunidad. Llegó cuando era un joven guerrero al servicio de Dingesueo, un jefe poderoso que controlaba una confederación de tribus. Dingesueo vio algo especial en Shaka, una combinación de inteligencia, valentía y crueldad, calculada que era rara. Lo promovió rápidamente y le dio comando de sus propios regimientos. Cuando el padre de Shaka murió, Dingesueo ayudó a Shaka a tomar el control del pequeño clan Zulu. Pero Shaka no estaba satisfecho con ser un jefe menor bajo el mando de otro. Cuando Dingesueo fue capturado y ejecutado por un enemigo, Shaka vio su oportunidad y la tomó en pocos secos. Shaka absorbió todas las tribus de la confederación bajo su propio mando. Los que resistían eran destruidos completamente. Los que se rendían eran incorporados al sistema Zulu. Sus jóvenes se convertían en guerreros zulúes. Sus tradiciones eran borradas. Solo quedaba una identidad Zuluan ahora. Caminando hacia la choza de su madre, Shaka pensaba en todo lo que había logrado, pero también pensaba en los peligros que todavía existían. El poder creaba enemigos. El éxito creaba envidia. Y en su propia familia, había personas que lo miraban con ojos que no podía leer completamente. Nandi estaba sentada afuera de su choza, tejiendo una canasta. Cuando vio a su hijo, su cara se iluminó con amor genuino. Para ella, Shaka no era el rey temido, el conquistador despiadado. Era simplemente su hijo, el niño que ella había protegido durante los años difíciles. Shaka se sentó junto a ella, y por un momento, su cara dura se suavizó. Con su madre, podía bajar la guardia un poco. Solo un poco, porque un rey nunca podía bajar la guardia completamente. Nandi le preguntó sobre los entrenamientos, sobre los planes de guerra, sobre las cosas del reino. Ella siempre había sido inteligente y entendía la política mejor que muchos de los consejeros de Shaka. Él valoraba sus opiniones, aunque no siempre las seguían. Pero esa mañana, Shaka notó algo diferente en su madre. Ella tosía de vez en cuando, una tos seca que intentaba ocultar. Sus ojos parecían más cansados de lo normal. Sus manos, que antes eran tan firmes, temblaban ligeramente mientras trabajaban en la canasta. Shaka preguntó si estaba enferma. Nandi sonrió y dijo que solo era la edad, que no era nada serio. Pero algo en su voz no convenció a Shaka completamente. Él llamó a los curanderos reales y ordenó que examinaran a su madre todos los días. Mientras hablaba con Nandi, Shaka vio a dos figuras caminando por el kraal. Eran sus medio hermanos, Dingane y Milangana. Ambos eran hijos de su padre con otras esposas.
Ambos vivían en la corte real bajo la sombra de Shaka. Los dos hermanos se acercaron y saludaron al rey con la reverencia apropiada. Sus palabras eran correctas, sus gestos eran perfectos, pero Shaka había aprendido hace mucho tiempo a no confiar en las palabras ni en los gestos. Él miraba los ojos, y los ojos de sus hermanos le decían algo diferente. Andingan era el mayor de los dos. Era alto y bien parecido, con una sonrisa fácil que encantaba a muchas personas. Hablaba bien, sabía decir lo que otros querían escuchar, pero detrás de esa sonrisa, Shaka veía ambición. Dingane quería poder. Shingan creía que merecía ser rey. Amelangana era más callado, más nervioso. Seguía a Shingan como una sombra, haciendo lo que su hermano mayor decidía. No tenía el carisma de Shingan, pero tampoco tenía escrúpulos. Era el tipo de hombre que haría cualquier cosa si alguien más fuerte se lo ordenaba. Shaka sabía que debería haber eliminado a sus hermanos hace mucho tiempo. En su mundo, los rivales potenciales no se dejaban vivos. Era una invitación al desastre, pero algo lo había detenido. Quizás un resto de sentimiento familiar, quizás la influencia de su madre, que no quería ver más sangre en la familia. Ahora, mirando a sus hermanos hacer reverencias falsas, Shaka se preguntaba si esa misericordia había sido un error, pero el momento para actuar había pasado. Matar a sus hermanos ahora, sin una razón clara, crearía problemas con otros jefes que también tenían hermanos y parientes en posiciones de poder. Así que Shaka simplemente asintió con la cabeza y dejó que sus hermanos se fueran. Los observó caminar hacia sus propias chozas, hablando en voz baja entre ellos. Probablemente estaban hablando de él, probablemente estaban soñando con el día en que él ya no estaría. En que sueñen, pensó Shaka. Los sueños no pueden matar a un rey. Solo las lanzas pueden matar a un rey, y todas las lanzas del reino estaban en manos de guerreros que le eran absolutamente leales o eso creía él. La tarde trajo noticias de las fronteras del reino. Mensajeros llegaron corriendo, cubiertos de polvo del camino, con informes de los regimientos que patrullaban las tierras lejanas. Había rumores de hombres blancos moviéndose más al sur. Comerciantes, decían algunos. Exploradores, decían otros. Shaka ya había tenido contacto con hombres blancos antes. Unos pocos habían llegado a su corte como comerciantes o aventureros. Él los había tratado con curiosidad más que con hostilidad. Tenían cosas interesantes, especialmente sus armas de fuego y su medicina, pero también tenían algo que Shaka no terminaba de entender. Una ambición que parecía no tener límites. Uno de estos hombres blancos, un tal Henry Fine, vivía cerca de la corte, con permiso del rey. Shaka lo había encontrado útil como médico y como fuente de información sobre el mundo más allá de África. Finn le había contado sobre reyes europeos que gobernaban tierras tan grandes que un hombre no podía cruzarlas en toda su vida. Le había contado sobre barcos enormes y ciudades de piedra y máquinas que hacían el trabajo de cientos de hombres. Shaka escuchaba estas historias con atención, tratando de entender qué significaban para su propio reino. Si estos hombres blancos eran tan poderosos como Finn decía, eventualmente llegarían en números grandes. ¿Y entonces qué pasaría? Pero esos eran problemas para el futuro. Por ahora, Shaka tenía asuntos más inmediatos que atender. Ordenó que los regimientos en el norte aumentaran sus patrullas. Cualquier movimiento de los hombres blancos debía ser reportado inmediatamente. No quería sorpresas. A la noche cayó sobre el Kroll real. Los fuegos se encendieron y el olor de carne asada llenó el aire. Los guerreros comían y hablaban de batallas pasadas y futuras. Las mujeres preparaban cerveza de sorgo en grandes vasijas de barro. Los niños jugaban entre las chozas hasta que sus madres los llamaban a dormir. Shaka cenó
solo en su choza real, servido por sirvientes silenciosos que sabían que no debían hablar, a menos que les hicieran una pregunta directa. La comida era simple en carne, vegetales, la misma comida que comían sus guerreros. Shaka no creía en los lujos que debilitaban el cuerpo y la mente. Después de cenar, recibió a su consejero principal, un hombre viejo llamado Mbopa. Mbopa había servido en la corte por muchos años, desde antes de que Shaka fuera rey. Conocía todos los secretos, todas las intrigas, todos los rumores que circulaban entre la gente importante. Esa noche, Mbopa traía información que Shaka no quería escuchar, pero necesitaba saber. Había escuchado conversaciones entre los hermanos del rey, conversaciones sobre el futuro del reino, sobre qué pasaría cuando Shaka ya no estuviera, sobre quién debería ser el próximo rey. Shaka escuchó en silencio, su cara sin expresión. Cuando Mbopa terminó, el rey permaneció callado por un largo momento. Luego preguntó qué pensaba Mbopa que debería hacer. El consejero fue cuidadoso con su respuesta. Dijo que él solo era un sirviente que reportaba lo que escuchaba. Las decisiones eran para el rey, no para consejeros como él. Pero añadió que las serpientes que se dejaban vivas en el jardín eventualmente mordían a Shaka. Asintió y despidió a Mbopa. Solo en su choza pensó en las palabras del consejero. Pensó en sus hermanos y en sus ojos ambiciosos. Pensó en su madre enferma y en lo que significaría perderla. Pensó en los hombres blancos en las fronteras y en los cambios que traerían. El mundo estaba cambiando. Shaka podía sentirlo, aunque no podía ver exactamente cómo. Su imperio era fuerte ahora, pero los imperios no duraban para siempre. Los hombres no vivían para siempre. Y los enemigos, ya fueran externos o internos, siempre estaban esperando su oportunidad. En esa noche, Shaka durmió con su lanza al lado. Era una costumbre que tenía desde sus días como joven guerrero, cuando la muerte podía venir en cualquier momento. Algunos dirían que un rey en su propio kraul no necesitaba tal precaución, pero Shaka sabía mejor los peligros más grandes. A menudo venían de los lugares que uno creía seguros, y las traiciones más dolorosas siempre venían de aquellos que estaban más cerca. El sol saldría mañana, y Shaka enfrentaría otro día de gobierno, de guerra, de vigilancia constante. Era el precio de ser rey, un precio que había aceptado pagar hacía mucho tiempo. Pero a veces, en las horas oscuras de la noche, se preguntaba si había otra manera de vivir. Esos pensamientos duraban solo un momento. Luego, Shaka cerraba los ojos y dormía el sueño ligero de un guerrero que nunca bajaba la guardia completamente. Afuera, los guardias patrullaban en silencio. Las estrellas brillaban sobre Zululandia, y en algún lugar del kraul, sus hermanos también estaban despiertos, hablando en susurros sobre sueños que no debían ser soñados. El rey no dormía, pero las conspiraciones nunca dormían. Solo esperaban su momento. Los meses pasaron, y el reino Zulu continuó su expansión imparable. Los regimientos marchaban hacia el norte, hacia el sur, hacia donde Shaka señalaba. Tribu tras tribu caía bajo el poder de los guerreros con escudos de piel de vaca y lanzas cortas. El nombre de Shaka se pronunciaba con temor en lugares que él nunca había visitado. Era el constructor de un imperio, el conquistador que nunca perdía. Pero, mientras el reino crecía, la salud de Nandi empeoraba. La tos que Shaka había notado meses atrás ahora era constante. Su madre perdía peso cada semana. Los curanderos probaban todas sus medicinas, pero nada funcionaba. Incluso, el hombre blanco Finn había intentado ayudar con su medicina extranjera, pero tampoco tuvo éxito. Shaka pasaba cada vez más tiempo con su madre, dejaba asuntos de estado para sentarse junto a ella, escuchando historias de su infancia que ya había escuchado 100 veces. No le importaba la repetición, lo que le importaba era el sonido de su voz, la presencia de la única persona que lo amaba sin condiciones ni miedo. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Nandi tomó la mano de su hijo. Sus ojos,
aunque cansados por la enfermedad, todavía brillaban con la inteligencia que siempre había tenido. Le dijo a Shaka que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Shaka se inclinó más cerca para escuchar. La voz de su madre era débil. Ahora, apenas un susurro en Nandi. Le habló de sus hermanos. Le dijo que sabía lo que estaban planeando, que las paredes tienen oídos y los sirvientes tienen lengua. Ting y Mlangana hablaban demasiado libremente, creyendo que nadie los escuchaba o que nadie se atrevería a reportar sus palabras. Saka asintió. Él también sabía. Mbopa le traía informes regulares de las actividades de sus hermanos, pero hasta ahora no había actuado. Había razones políticas para su inacción, pero también había algo más profundo que no quería admitir ni siquiera a sí mismo. Nandi pareció leer sus pensamientos. Le dijo que ella había sido la razón por la que no había actuado contra sus hermanos. Ella le había pedido misericordia, le había rogado que no derramara más sangre familiar. Pero ahora, sabiendo que su tiempo era corto, necesitaba decirle la verdad. La verdad era que había estado equivocada. Un rey no podía permitirse la misericordia con aquellos que amenazaban su trono. Un rey que dejaba vivir a conspiradores eventualmente moría a manos de esos mismos conspiradores. Ella le pidió perdón por haberlo debilitado con sus peticiones de clemencia. Shaka sintió algo que rara vez sentían, una emoción que apretaba su garganta y hacía que sus ojos ardieran. Tomó la mano de su madre con más fuerza y le dijo que no tenía nada que perdonar. Todo lo que era, todo lo que había logrado, era gracias a ella. Ella lo había protegido cuando era un niño despreciado. Ella le había dado la fuerza para sobrevivir y luchar. Nandi sonrió débilmente. Le dijo que él había hecho todo el trabajo duro. Ella solo había sido una madre que amaba a su hijo. Pero necesitaba que él prometiera algo. Shaka prometió lo que ella quisiera. Nandi le pidió que protegiera el reino después de que ella se fuera, que no dejara que sus hermanos destruyeran lo que él había construido, y que recordara que el poder sin sabiduría era peligroso. Ella había visto lo que el poder hacía a los hombres, cómo los cambiaba, cómo los corrompía. Le pidió que nunca olvidara quién era realmente. Debajo de la corona y los títulos, Shaka prometió todo. En ese momento, habría prometido cualquier cosa. Las semanas siguientes fueron un descenso lento hacia lo inevitable. Nandi tenía días buenos y días malos. En los días buenos, podía sentarse y hablar durante horas. En los días malos, apenas podía abrir los ojos o reconocer a quienes la rodeaban. Shaka descuidaba los asuntos del reino para estar con ella. Los generales esperaban sus órdenes. Los consejeros esperaban sus decisiones. Pero el rey estaba en la choza de su madre, velando como un hijo devoto. Era un lado de Shaka que pocos conocían, un lado que él mantenía oculto del mundo. Sus hermanos observaban esta situación con creciente esperanza. Shingan susurraba a Mailangina que el rey se estaba debilitando, que su obsesión con la madre moribunda lo hacía vulnerable. Quizás esta era la oportunidad que habían estado esperando, pero Dingan era cauteloso. Sabía que actuar demasiado pronto sería un desastre. Los regimientos todavía eran fiercemente leales a Shaka. Los generales lo adoraban. Un intento de golpe ahora terminaría con sus cabezas en lanzas. No, tenían que esperar el momento correcto. Ese momento llegó en octubre de 1827. Nandi murió una noche tranquila, rodeada de sirvientes leales y con su hijo sosteniendo su mano. Shaka estaba presente cuando ella tomó su último aliento, cuando su pecho dejó de moverse y su cara se relajó en una paz que no había conocido en sus últimos meses de enfermedad. Por un largo momento, Shaka no se movió. Se quedó sosteniendo la mano de su madre, mirando su cara como si esperara que ella abriera los ojos y le hablara otra vez. Pero los ojos permanecieron cerrados y la mano que él sostenía estaba fría. Entonces, Shaka hizo algo que nadie esperaba. El rey que nunca mostraba emoción, el guerrero que había visto morir a Miles sin pestañear,
comenzó a llorar. Fueron lágrimas silenciosas al principio, corriendo por sus mejillas mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Pero pronto, los sollozos comenzaron a sacudir sus hombros. Los sirvientes no sabían qué hacer. Nunca habían visto a su rey así. Estaban aterrados, no del dolor de Shaka, sino de lo que ese dolor podría significar para todos ellos, y tenían razón en tener miedo aun cuando Shaka finalmente salió de la choza de su madre. Era un hombre transformado. Su dolor se había convertido en algo más oscuro, más peligroso. Miraba al mundo con ojos que no veían personas, solo objetos de su ira. Declaró un periodo de luto sin precedentes en la historia zulú. Nadie podía plantar cultivos durante un año. Nadie podía beber leche, el alimento básico del pueblo. Las mujeres embarazadas y sus esposos serían ejecutados, porque era un insulto que la vida continuara cuando Nandi estaba muerta. Cualquiera que no mostrara suficiente dolor sería asesinado. Inmediatamente las ejecuciones comenzaron esa misma noche. Sirvientes, guerreros, mujeres, cualquiera que Shaka considerara insuficientemente triste, era arrastrado y asesinado. Miles murieron en las primeras semanas del luto. El Kraal real se convirtió en un lugar de terror, donde nadie sabía si viviría hasta el próximo amanecer. A los gemidos de dolor llenaban el aire día y noche. La gente lloraba no solo por la madre del rey, sino por miedo a ser los siguientes en morir. Algunos se lastimaban a sí mismos para producir lágrimas, cortándose con piedras afiladas para que el dolor físico provocara el llanto que Shaka exigía. En Dingen y Mailangina observaban todo esto con una mezcla de horror y oportunidad. El horror era genuino porque el comportamiento de Shaka era extremo incluso para ellos, pero la oportunidad también era real. El pueblo estaba sufriendo, los guerreros estaban confundidos y desmoralizados. Por primera vez en años, había descontento real con el rey An Mbopa, el consejero viejo que había servido en la corte por tantos años. Empezó a tener conversaciones secretas con los hermanos del rey. Él también veía lo que estaba pasando. Él también entendía que Shaka había cruzado una línea de la que no había regreso. El consejero era un sobreviviente. Había servido a jefes antes de Shaka y esperaba servir a jefes después de él. No tenía lealtad verdadera a ningún hombre, solo al padre. Y podía ver que el poder de Shaka, aunque todavía era vasto, empezaba a tener grietas en las conversaciones entre Mbopa y los hermanos eran cuidadosas. Cada palabra era medida, cada intención era disfrazada. Nadie acusaba a nadie de nada. Solo hablaban de preocupaciones sobre el reino, sobre el bienestar del pueblo, sobre el futuro, pero debajo de las palabras educadas. Todos entendían lo que realmente se estaba discutiendo. Un cambio de poder, el fin de Shaka. La pregunta no era si debería pasar, sino cómo y cuándo. Y mientras tanto, el luto continuaba. Shaka había enviado a sus regimientos principales en una campaña militar hacia el norte. Oficialmente, era para expandir el territorio del reino, pero muchos sospechaban que era porque Shaka no podía soportar ver a tantos guerreros sanos y fuertes cuando su madre estaba muerta. La ausencia de los regimientos dejaba el Kraal real con menos protección de lo normal. Solo quedaban los guardias personales del rey y algunos guerreros mayores que ya no marchaban en campañas largas. Era una vulnerabilidad que no había existido en años Andingen. Notó esta situación inmediatamente. Comentó a Mailangina que era extraño que el rey enviara a sus mejores guerreros tan lejos durante un tiempo tan difícil. Mlangana estuvo de acuerdo, añadiendo que cualquier cosa podría pasar con tan poca protección. A ninguno de los dos dijo lo que realmente estaban pensando, pero ambos lo pensaban. Los meses de luto pasaron lentamente. El pueblo sufría bajo las restricciones imposibles. Sin plantar cultivos, la comida empezaba a escasear. Sin leche, los niños pequeños se enfermaban. Las muertes por hambre y enfermedad se sumaban a las muertes por ejecución
Algunos jefes menores, hombres que gobernaban regiones lejanas del reino bajo la autoridad de Shaka, empezaron a cuestionar las órdenes. No abiertamente, porque eso sería suicidio, pero en privado, entre personas de confianza, expresaban su preocupación. Estas conversaciones llegaron a oídos de Mbopa, quien las guardó cuidadosamente en su memoria. Cada pieza de información era útil, cada signo de descontento era una herramienta potencial. El viejo consejero estaba tejiendo una red que eventualmente atraparía al rey al-Shaka. Parecía ajeno a todo esto. Pasaba sus días en rituales de luto, visitando el lugar donde su madre había sido enterrada, hablando con ella como si todavía pudiera escucharlo. Algunos decían que se estaba volviendo loco. Otros decían que siempre había estado loco y solo ahora lo mostraba abiertamente. Pero había momentos de lucidez, cuando el viejo Shaka parecía regresar. En esos momentos tomaba decisiones militares brillantes, resolvía disputas con su usual inteligencia, gobernaba como el rey efectivo que había sido por años. Estos momentos hacían que los conspiradores dudaran, preguntándose si quizás habían subestimado a su objetivo en fin. El hombre blanco que vivía cerca de la corte observaba todo con la fascinación de un extranjero. Escribía notas sobre lo que veía, descripciones que algún día serían leídas por personas en países lejanos. Él no entendía completamente las dinámicas políticas zulúes, pero podía ver que algo grande se estaba gestando en un día. Finn se atrevió a hablar con Shaka sobre el luto. Sugirió gentilmente que quizás era tiempo de que el pueblo regresara a sus actividades normales. La muerte de una madre era triste, pero la vida tenía que continuar. Shaka miró a Finn con ojos que hicieron que el hombre blanco temiera por su vida. Por un momento largo y terrible, pareció que el rey ordenaría su ejecución. Pero luego, algo cambió en la cara de Shaka. Una sombra de reconocimiento, quizás de razón en el rey, admitió que Finn tenía razón. El luto no podía durar para siempre. La gente tenía que comer, tenía que vivir, tenía que trabajar. Anunció que algunas de las restricciones serían levantadas. Aunque el periodo oficial de luto continuaría, fue una concesión pequeña, pero significativa. Mostró que Shaka todavía podía escuchar consejos, todavía podía adaptar su comportamiento. Los conspiradores tomaron nota de esto también, preguntándose si habían actuado demasiado lentamente, si habían perdido su mejor oportunidad, pero Mbopa los calmó. Les dijo que la paciencia era esencial. Shaka podía tener momentos de razón, pero el daño ya estaba hecho. El pueblo lo recordaría siempre como el rey que los había hecho sufrir durante el luto. Los guerreros recordarían las ejecuciones arbitrarias de sus compañeros. Las grietas en la lealtad no se repararían fácilmente. El plan seguía adelante, solo que, con más precaución que antes, cada paso era calculado, cada movimiento era discreto. Los conspiradores se reunían menos frecuentemente, pero sus conversaciones eran más productivas. Estaban definiendo cómo y cuándo actuarían. En septiembre de 1828 se acercaba. Los regimientos principales todavía estaban lejos, en campaña en territorios del norte. El Kroll real permanecía relativamente desprotegido. Shaka dividía su tiempo entre asuntos de estado y visitas a la tumba de su madre en un día. Shingan recibió información de que Shaka planeaba recibir a una delegación de uno de los pueblos conquistados. La audiencia sería informal, sin los guardias completos que normalmente acompañaban al rey en ocasiones oficiales. Era exactamente el tipo de oportunidad que habían estado esperando. Shingan compartió esta información con Mailangina y Mbopa. Los tres hombres se miraron y supieron que el momento había llegado. Después de meses de planificación, después de años de esperar en las sombras, finalmente actuarían, pero primero necesitaban asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Mbopa usaría su posición como consejero de confianza para estar cerca del rey durante la audiencia. Él distraería a cualquier guardia que pudiera interferir. Shingan y Mailangina
se acercarían al rey con el pretexto de presentar sus respetos a la delegación visitante. Las lanzas que usarían serían lanzas ordinarias, del tipo que cualquier zulú llevaba. No querían armas especiales que pudieran levantar sospechas. El ataque sería rápido, brutal, definitivo, a la noche antes del día señalado. Los tres conspiradores se reunieron una última vez. Ninguno durmió bien esa noche. El miedo y la anticipación los mantenían despiertos. Estaban a punto de matar a un rey, un acto del que no había regreso. Jingan recordó todas las humillaciones que había sufrido bajo Shaka. Recordó vivir a la sombra de su medio hermano, siempre siendo tratado como inferior, siempre sabiendo que nunca tendría poder mientras Shaka viviera. Esos recuerdos fortalecieron su resolución. Anmailangina pensaba menos y seguía más. Haría lo que Jingan dijera, porque eso era lo que siempre había hecho. Su papel era simple. Cuando Dingan atacara, él atacaría también. 2 lanzas eran mejor que una Nembopa. No pensaba en emociones ni en venganzas personales. Él pensaba en política, en poder, en su propia supervivencia. Quien reinara después de Shaka necesitaría un consejero experimentado. Él se aseguraría de ser ese consejero, sin importar cuál de los hermanos terminara en el trono. El amanecer del día fatídico llegó, como cualquier otro amanecer, sobre Zululandia. El sol se levantó sobre las colinas verdes, el rocío brilló en la hierba, los pájaros cantaron sus canciones matutinas. La naturaleza no sabía que ese día la historia cambiaría. Shaka se levantó temprano, como siempre. Comió su desayuno simple, se vistió para recibir a la delegación y caminó hacia el área donde se realizaría la audiencia. Sus guardias lo acompañaban, pero eran menos de lo usual. Tal como los conspiradores habían esperado, en algún lugar del Kroll, Dingan y Milangana también se preparaban. Revisaron sus lanzas, asegurándose de que las puntas estuvieran afiladas. Se miraron a los ojos, confirmando sin palabras que estaban listos. Angembopa caminó hacia su posición cerca del rey, saludando a los guardias con familiaridad. Nadie sospechaba del viejo consejero que había servido fielmente por tantos años. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. El escenario estaba listo, los actores estaban en sus lugares. La tragedia estaba a punto de comenzar. El sol de la tarde caía sobre el Kroll de Quadakusa, pintando todo con tonos dorados y anaranjados. Shaka estaba sentado en su lugar habitual, un asiento elevado que le permitía ver a todos los que se acercaban. A su alrededor había algunos consejeros y unos pocos guardias, menos de los que normalmente estarían presentes en una audiencia oficial. La delegación que venía a verlo era de un pueblo menor, que había sido incorporado al reino Zulú años atrás. Traían tributo y venían a renovar sus votos de lealtad. Era una ceremonia rutinaria, el tipo de asunto que Shaka manejaba casi sin pensar, pero ese día, su mente estaba en otro lugar. Pensaba en su madre, como siempre pensaba en ella desde su muerte. Pensaba en las decisiones que había tomado durante el luto, algunas de las cuales ahora reconocía como excesivas. Pensaba en los años que le quedaban y en lo que haría con ellos. No pensaba en el peligro, porque no esperaba peligro en su propio Kroll. Rodeado de su propia gente, Dingan y Milangina aparecieron por el lado del área de audiencia. Caminaban juntos como siempre, sus caras mostrando expresiones de respeto apropiado. Llevaban sus lanzas de manera casual, como cualquier hombre zulú llevaría la suya. Nada en su apariencia sugería lo que estaban a punto de hacer. Angembopa vio a los hermanos acercarse y empezó a moverse hacia los guardias más cercanos al rey. Con gestos sutiles, comenzó una conversación con ellos, alejándolos unos pasos de Shaka. Los guardias no sospechaban nada del viejo consejero que conocían desde hace años. La delegación visitante estaba siendo atendida por otros funcionarios de la corte, esperando su turno para ver al rey.
estaban ocupados con los protocolos de la visita y no prestaban atención a lo que pasaba cerca de Shaka. Jingen sintió su corazón latir más rápido mientras se acercaba. Años de planificación, meses de espera. Y ahora, todo dependía de los próximos minutos. Si fallaban, morirían de la manera más dolorosa imaginable. Si tenían éxito, uno de ellos sería el nuevo rey de los Zulúes, el Mailangina. Caminaba medio paso detrás de su hermano Mayoere. Como siempre, sus manos temblaban ligeramente alrededor de su lanza, pero nadie lo notó. Estaba aterrorizado, pero también estaba comprometido. Ya no había manera de retroceder. Se detuvieron a unos metros de Shaka e hicieron la reverencia tradicional. Shaka los miró con la misma expresión neutra que siempre tenía cuando veía a sus medio hermanos. No mostró sorpresa por su presencia ni sospecha de sus intenciones. Anjingen habló primero. Dijo que habían venido a presentar sus respetos al rey y a ofrecer su apoyo en estos tiempos difíciles. Su voz era calmada, bien practicada, sin ningún temblor que pudiera delatarlo. Shaka asintió levemente. Aceptó sus palabras como lo que parecían ser en el homenaje obligatorio de hermanos menores a su rey. No había nada inusual en la situación, nada que activara sus instintos de guerrero. Fue en ese momento de calma, cuando Dingan atacó en el movimiento. Fue rápido, más rápido de lo que cualquiera hubiera esperado, de un hombre que nunca había sido un guerrero excepcional. Su lanza salió hacia adelante, dirigida al cuerpo de Shaka. Un segundo después, Mailangina también atacó desde un ángulo diferente a Shaka. Reaccionó por instinto, los reflejos de décadas de combate tomando control de su cuerpo. Se movió hacia un lado, evitando la primera lanza por centímetros, pero la segunda lanza encontró su objetivo, entrando en su costado con un sonido húmedo que nadie que estuviera cerca olvidaría jamás. El rey rugió de dolor y rabia. Incluso herido era formidable. Intentó agarrar a sus atacantes, intentó luchar con las manos desnudas contra sus lanzas, pero más heridas siguieron. Mientras los hermanos atacaban una y otra vez, los guardias finalmente reaccionaron. Pero Mbopa se interpuso en su camino gritando órdenes confusas, creando caos en el momento crucial. Para cuando lograron moverse hacia su rey, ya era demasiado tarde. Shaka cayó de rodillas, la sangre fluyendo de múltiples heridas. Miraba a sus hermanos con ojos que expresaban algo entre la sorpresa y la comprensión. Finalmente, después de tantos años de sospechar, sabía la verdad. Entonces habló sus últimas palabras, dirigidas a Dingan y Mailangina. Su voz era débil pero clara, y todos los que estaban cerca escucharon lo que dijo. Les dijo que pensaban que gobernarían esta tierra, pero estaban equivocados. Dijo que los hombres blancos que ya habían llegado eventualmente tomarían todo. Ninguno de sus asesinos disfrutaría del poder que estaban robando. Fueron palabras proféticas, aunque en ese momento nadie las tomó en serio. Parecían los desvaríos de un hombre moribundo, una maldición vacía lanzada en desesperación. Shaka cayó completamente, su cara contra la tierra que había conquistado y gobernado. Sus ojos se cerraron por última vez. El rey guerrero, el constructor del imperio Zulú, el hombre más temido del sur de África, estaba muerto por un momento. Nadie se movió. El silencio era absoluto, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Luego, Dingan habló, su voz temblando ahora que la adrenalina empezaba a desvanecerse. Declaró que el rey era un tirano que había perdido la razón. Dijo que sus acciones durante el luto habían sido una locura que amenazaba destruir al pueblo Zulú. Él y su hermano habían actuado para salvar al reino, no por ambición personal. A nadie creyó sus palabras, pero nadie las contradijo tampoco. Los guardias que quedaban miraban la escena sin saber qué hacer. Su rey estaba muerto, y los asesinos eran príncipes de la sangre real. La situación no tenía precedentes,
Anembopa tomó control rápidamente. Ordenó que el cuerpo de Shaka fuera envuelto y llevado para su entierro. No habría los rituales elaborados que normalmente acompañaban la muerte de un rey. El cuerpo sería enterrado rápidamente, en secreto, en un lugar que nadie pudiera encontrar. En esta decisión no era solo práctica, era estratégica. Anembopa sabía que algunos guerreros podrían querer vengar a su rey si encontraban su tumba. Al ocultar el lugar de entierro, se eliminaba ese punto de reunión para posibles rebeliones. A los sirvientes llevaron el cuerpo de Shaka. Mientras el sol terminaba de ponerse, lo enterraron en un lugar no marcado, sin las lanzas ni los escudos que normalmente acompañaban a un guerrero a la siguiente vida. El conquistador de naciones fue puesto en la tierra como un hombre común. En esa noche, el Kraul de Quadecusa fue un lugar de miedo y confusión. La noticia de la muerte de Shaka se esparció rápidamente, pero los detalles eran inciertos. Algunos decían que había sido un ataque de enemigos externos, otros susurraban la verdad sobre los hermanos asesinos. Andingen actuó rápidamente para consolidar su posición. Envió mensajeros a los regimientos que estaban en campaña en el norte, informándoles de la muerte del rey y ordenándoles que regresaran. Los mensajes estaban cuidadosamente redactados para presentar la situación de la manera más favorable para Dingan. Esperaba compartir el poder con su hermano Mayoere. Después de todo, ambos habían participado en el asesinato. Ambos habían arriesgado sus vidas. Pero pronto descubriría que Shingan tenía sus propios planes. En las semanas siguientes al asesinato, Shingan empezó a ver a Mlangana como una amenaza. Si su hermano menor había estado dispuesto a matar a un rey una vez, ¿quién podía decir que no lo haría otra vez? Allí, compartir el poder nunca había sido parte de la naturaleza de Dingen Mailangin. Fue convocado a una reunión privada con su hermano. Llegó esperando discutir cómo dividirían las responsabilidades del gobierno. En cambio, encontró guerreros leales a Dingane esperándolo. Fue ejecutado esa misma noche, su cuerpo desechado sin ceremonias. Así, murió el segundo de los hermanos asesinos, víctima del mismo tipo de traición que él había ayudado a perpetrar. La profecía de Shaka empezaba a cumplirse más rápidamente de lo que nadie había imaginado. En Jingen se proclamó rey de los zulúes. No hubo celebraciones, no hubo coronación elaborada, simplemente tomó el poder que había arrebatado con sangre y esperó a ver quién se atrevería a desafiarlo. Los regimientos que regresaban del norte aceptaron al nuevo rey con diferentes grados de entusiasmo. Algunos guerreros habían sido fieramente leales a Shaka y resintieron profundamente a su asesino. Otros estaban cansados de las guerras interminables y del luto excesivo, y veían en Dingan una posibilidad de cambio. Anembopa mantuvo su posición como consejero principal, tal como había planeado. Se presentó como el sirviente leal que solo había seguido órdenes, que había actuado para proteger al reino de la locura de Shaka. Jingen lo mantuvo cerca, valorando su experiencia y sus conexiones, aunque nunca confiando completamente en él. El primer año del reinado de Jingen fue dedicado a consolidar su poder y eliminar cualquier amenaza potencial. Ejecutó a varios oficiales que habían sido particularmente cercanos a Shaka. Recompensó a aquellos que mostraron lealtad temprana al nuevo régimen. Trató de proyectar una imagen de gobernante más moderado que su predecesor, pero gobernar un imperio era más difícil de lo que Jingen había imaginado. Shaka había sido un genio militar y administrativo, capaz de mantener docenas de hilos diferentes en sus manos simultáneamente. Dingane no tenía esas habilidades, dependía demasiado de sus consejeros, tomaba decisiones impulsivas que luego tenía que revertir, y carecía del carisma natural que había hecho que los guerreros adoraran a Shaka. Los primeros signos de problemas vinieron de las fronteras del reino. Pueblos que habían sido sometidos por Shaka empezaron a probar los límites del nuevo rey.
Pequeñas rebeliones surgían aquí y allá, rápidamente aplastadas pero indicativas de una pérdida de respeto Luego estaban los hombres blancos en los años siguientes a la muerte de Shaka. El número de colonos europeos en la región aumentó dramáticamente. Llegaban principalmente desde la colonia del Cabo, buscando nuevas tierras para establecerse. Eran los Boers, descendientes de colonos holandeses que habían vivido en África por generaciones. Dingaan inicialmente intentó mantener relaciones pacíficas con estos Fermo Trate permitió que se establecieran en ciertas áreas, comerciaba con ellos, pero las tensiones crecían constantemente. Los Boers querían más tierra de la que Dingaan estaba dispuesto a dar. Trataban a los zulúes con desprecio, como si fueran inferiores. En febrero de 1838, una delegación de Boers llegó al Krol de Dingaan para negociar un tratado de tierras. Estaban liderados por un hombre llamado Piet Retief, que traía consigo unos 70 hombres. Dejaron sus armas afuera como señal de buena fe, entrando al Krol desarmados. Lo que pasó después fue una repetición oscura de lo que Dingaan había hecho a Shaka 10 años antes. Después de días de negociaciones aparentemente exitosas, después de firmar un tratado que daba a los Boers grandes extensiones de tierra, Dingaan ordenó la ejecución de toda la delegación. Los guerreros zulúes cayeron sobre los Boers desarmados y los mataron a todos. Retief fue ejecutado el último, obligado a ver morir a todos sus compañeros antes de que lo mataron. Dingaan justificó la masacre, diciendo que los Boers eran espías y ladrones que planeaban conquistar el reino para la Meseca. Fue un error estratégico catastrófico. Los Boers no eran un pueblo pequeño que pudiera ser eliminado con facilidad. Tenían conexiones con la colonia del Cabo, tenían armas de fuego y tenían una determinación feroz de vengar a sus muertos. En la respuesta no tardó en llegar. Un ejército Boer, comandado por Andries Pretorius, marchó hacia Zululandia buscando venganza. Llevaban mosquetes, caballos y vagones que podían formar círculos defensivos impenetrables. El 16 de diciembre de 1838, los dos ejércitos se encontraron cerca del río Nokomi. Dingaan había enviado entre 10.000 y 15.000 guerreros, una fuerza que en tiempos de Shaka habría sido invencible. Pero los tiempos habían cambiado. Los Boers formaron su lager, el círculo de vagones, y esperaron el ataque zulú. Cuando los guerreros cargaron, como habían cargado contra tantos enemigos antes, fueron recibidos por descargas de fuego de mosquete que cegaban filas enteras. La batalla duró horas. Los zulúes atacaron una y otra vez con el coraje que siempre habían mostrado, pero el coraje no podía vencer a las balas. Al final del día, más de 3.000 guerreros zulúes yacían muertos. El río se había teñido de rojo con su sangre, ganándose el nombre con el que sería conocido desde entonces. El río sangriento. Los Boers sufrieron solo 3 heridos y ninguna muerte. Fue la peor derrota en la historia del reino zulú, y ocurrió exactamente 10 años después del asesinato de Shaka. La profecía del rey moribundo se estaba cumpliendo con precisión aterradora. Los hombres blancos estaban tomando la tierra, y los asesinos no podrían detenerlos. Dingaan huyó hacia el norte después de la batalla, abandonando el Krol real, que había sido el centro del poder zulú por décadas. Su medio hermano Empand, que había sobrevivido las purgas de Dingaan, manteniéndose discreto y aparentemente inofensivo, vio su oportunidad. Empand se alió con los Boers, prometiendo paz y cooperación a cambio de su apoyo. Juntos, persiguieron a Dingaan hasta las montañas del norte. El antiguo rey, el asesino de Shaka, el hombre que había soñado con el poder absoluto, ahora era un fugitivo en su propia tierra. En 1840, Dingaan fue encontrado y asesinado por el pueblo Swazi, aliados de Empand. Murió solo, lejos de su hogar,
sin el poder ni la gloria que había buscado tan desesperadamente. Fue el segundo asesino de Shaka en morir violentamente, exactamente como Shaka había predicho en Mbopa, el tercer conspirador. No duró mucho más. Trató de cambiar su lealtad a Empend, como había cambiado de Shaka a Dingan, pero esta vez su reputación lo precedía. Nadie confiaba en el consejero que había traicionado a dos reyes. Fue ejecutado por orden de Empand, acusado de los mismos crímenes que había ayudado a cometer. Su muerte completó la maldición de Shaka. Todos los que habían participado en su asesinato habían muerto violentamente, ninguno de causas naturales, ninguno disfrutando del poder que habían codiciado en Empand. Se convirtió en rey de los zulúes, pero era un rey bajo la sombra de los Boer. El reino había perdido su independencia completa. Los territorios que Shaka había conquistado se reducían constantemente, mientras los colonos blancos tomaban más y más tierra en el mundo que Shaka había creado, estaba desmoronándose, pieza por pieza, y en algún lugar, en una tumba sin marcar, los huesos del gran rey descansaban. Mientras su profecía continuaba cumpliéndose, los años pasaron, y el reino Zulú cambió de maneras que Shaka nunca hubiera imaginado. Empand gobernó por más de 3 décadas, el reinado más largo de cualquier rey Zulú, pero fue un reinado de compromiso, de retroceso, de acomodación con los poderes blancos que cercaban el territorio por todos lados. Empand era diferente de sus predecesores, donde Shaka había sido feroz, y Dingane había sido cruel, y Mepande era cauteloso. Evitaba conflictos cuando podía, negociaba cuando otros habrían luchado, y aceptaba pérdidas que otros habrían considerado inaceptables. Algunos lo llamaban sabio por adaptarse a las nuevas realidades. Otros lo llamaban cobarde por no defender las glorias del pasado. A la verdad, probablemente estaba en algún punto intermedio. Empand había visto lo que le pasó a Jingan cuando desafió a los Boers. Había visto el río sangriento teñido con la sangre de guerreros zulúes. Sabía que las tácticas que habían funcionado contra otros pueblos africanos no funcionaban contra hombres con mosquetes y cañones bajo su gobierno. El reino mantuvo una paz incómoda con los colonos blancos. Los Boers establecieron su propia república en tierras que antes habían sido zulúes. Los británicos consolidaron su control sobre la colonia del Cabo y miraban hacia el norte con ojos hambrientos. El territorio zulú se había convertido en una isla rodeada de poderes europeos, pero dentro de esa isla reducida, la cultura zulú sobrevivía. Los regimientos seguían entrenando, aunque con menos intensidad que en los días de Shaka. Las tradiciones se mantenían vivas, pasadas de generación en generación. Los ancianos contaban historias del gran rey a los niños que nunca lo habían conocido. En estas historias, Shaka era más que un hombre, era un gigante, un semidios, el fundador de todo lo que significaba ser Zulú. Las partes oscuras de su reinado, las ejecuciones masivas durante el luto, la crueldad hacia los enemigos, eran minimizadas o justificadas. Lo que quedaba era la leyenda de un líder incomparable que había transformado a un pueblo pequeño en una nación poderosa. A los hijos de Empand crecieron escuchando estas historias, y entre ellos, uno en particular las tomó muy en serio. Su nombre era Setsuayo, y desde joven mostró las cualidades que los ancianos recordaban en Shaka: la inteligencia estratégica, el carisma natural, la determinación férrea en Sechue. No estaba satisfecho con la paz de su padre. Veía cómo el territorio zulú se reducía año tras año, cómo los colonos blancos trataban a su pueblo con desprecio, cómo la gloria del pasado se desvanecía. Quería restaurar el poder del reino, volver a los días cuando el nombre zulú hacía temblar a todos los enemigos. En 1856, una guerra civil estalló entre Sechue y su hermano Mbuyasi por la sucesión al trono. Empande todavía vivía, pero era viejo y débil, y sus hijos ya estaban luchando por el poder que heredarían.
La batalla decisiva ocurrió en un lugar llamado Endondakusukan Sechwei. Ganó de manera devastadora. Las fuerzas de Meibiazi fueron completamente destruidas, y Meibiazi mismo murió en la batalla junto con miles de sus seguidores. Fue una victoria que recordó los días de Shaka, una demostración de poder militar que el reino no había visto en décadas antes de ese día, aunque Empand técnicamente seguía siendo rey. El verdadero poder estaba en manos de Sechue. El joven príncipe gobernaba en las sombras, preparando al reino para el día en que finalmente tomaría el trono oficialmente. Empand murió en 1872, y Sechue fue coronado rey. Su coronación fue un evento que intentó recuperar algo de la grandeza perdida. Miles de guerreros marcharon y cantaron. Los rituales tradicionales fueron observados con cuidado, y el nuevo rey prometió restaurar el honor del pueblo Zulum. Pero el mundo había cambiado demasiado. Los británicos ahora controlaban grandes partes del sur de África. Habían anexado territorios, establecido colonias, y miraban al reino Zulú como el último obstáculo para su dominio completo de la región. En las tensiones entre el reino Zulú y el imperio británico crecieron durante los años del reinado de Sechue. Los británicos enviaban demandas imposibles, exigiendo que el rey desmontara su sistema militar, que pagara indemnizaciones por supuestos crímenes, que aceptara supervisión británica sobre su gobierno.